Hay algo curioso en el camino hacia el ahorro. No son siempre los grandes gastos los que destruyen tus finanzas. A veces son esas pequeñas fugas, silenciosas, casi invisibles, las que drenan tu dinero sin que te des cuenta. Y lo más sorprendente es que, en la mayoría de los casos, no es que no ganes suficiente, sino que dejas escapar lo que ya tienes entre grietas que parecen inofensivas. Imagina un balde lleno de agua. Lo sostienes con cuidado, lo llenas con esfuerzo, pero poco a poco el agua empieza a desaparecer. No ves grandes chorros de fuga, no escuchas el agua derramarse. Sin embargo, al cabo de un tiempo, el balde está a medio llenar. Lo revisas y descubres pequeños agujeros apenas perceptibles. Eso mismo ocurre con tus finanzas personales. Trabajas, recibes tu sueldo, pero nunca logras ver un crecimiento real en tus ahorros porque los gastos invisibles se llevan una parte silenciosa de lo que tanto esfuerzo te costó ganar. Lo poderoso de identificar estos gastos es que no requieren un sacrificio extremo para corregirlos. No se trata de vivir con privaciones, ni de sentir que el dinero es un castigo. Se trata de abrir los ojos y ver dónde, sin darte cuenta, estás financiando hábitos o descuidos que en realidad no te dan valor. Y cuando logras verlos, puedes recuperar el control. El primer gasto invisible que sabotea tus ahorros está relacionado con la suscripción silenciosa, esa que un día contrataste y luego olvidaste cancelar. Piensa en cuántas veces te has registrado en una plataforma con una oferta inicial irresistible. El primer mes gratuito, el plan con descuento, la prueba de 7 días. En ese momento te convenciste de que lo usarías, de que sería útil o incluso necesario, pero después lo olvidaste. Sin embargo, el cobro siguió llegando, mes tras mes. Y lo curioso es que, aunque son montos pequeños, se vuelven una fuga constante. Una suscripción de $10 que nunca usas no es solo $10, $120 en un año. Y si multiplicas esa cantidad por varias plataformas que no aprovechas, podrías estar regalando cientos de dólares anualmente sin darte cuenta. La trampa está en que las empresas saben cómo funciona nuestra mente. Hacen que el costo mensual sea bajo para que lo ignores, y diseñan el proceso de cancelación para que sea molesto, porque entienden que preferimos postergarlo. Y así, el gasto invisible sigue drenando tu dinero. Revisar esas suscripciones, evaluarlas de manera consciente y cortar las que no usas es uno de los movimientos más simples y liberadores que puedes hacer en tus finanzas. El segundo gasto invisible tiene que ver con las comisiones silenciosas, esas que casi nunca notas porque están escondidas en los detalles de los contratos o en letras pequeñas que rara vez leemos. Pueden ser comisiones bancarias, cargos por mantenimiento de cuenta, costos de transferencia, intereses por no pagar a tiempo, o incluso ese recargo mínimo que se activa cuando usas un cajero que no pertenece a tu banco. A primera vista parecen insignificantes. $2 o $3 aquí, $5 allá. Pero si lo piensas bien, son pagos por nada. No estás recibiendo un producto ni un servicio que te dé valor, solo estás financiando la negligencia de no leer, no anticiparte o no cambiar de proveedor cuando era necesario. Y lo más grave es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de esas comisiones. Nos llegan estados de cuenta que no revisamos con detalle, o creemos que así funcionan las cosas y que no hay alternativa. Pero sí la hay. Los bancos compiten, las plataformas digitales ofrecen mejores condiciones, y siempre hay opciones que te permiten reducir esas fugas. La clave está en asumir la responsabilidad de revisar, porque lo que no ves, lo sigues pagando. El tercer gasto invisible que sabotea tus ahorros se esconde en los antojos y compras impulsivas disfrazadas de pequeñas recompensas. Todos hemos estado allí. Sales a la calle, ves un café especial, un snack, un accesorio, y piensas, no pasa nada, son solo unos pocos dólares. Y claro, en ese momento no parece un problema, pero lo que ocurre con estas compras es que se convierten en un hábito repetido, y cuando lo miras en perspectiva, el gasto acumulado es enorme. Imagina comprar un café de $4, 5 veces a la semana. Esos son $20 semanales, 80 mensuales, casi $1,000 en un año. No es que el café sea malo, no es que esté prohibido darse un gusto, sino que al hacerlo sin conciencia, terminas sacrificando la oportunidad de usar ese mismo dinero en algo que de verdad te acerque a tus metas. La diferencia está en la intención. Cuando eliges darte un gusto de manera consciente, lo disfrutas más y lo valoras. Pero cuando se convierte en automático, ya no es un placer, es una fuga. El cuarto gasto invisible aparece disfrazado de comodidad. Las compras duplicadas o innecesarias por falta de organización. Tal vez te ha pasado que compras un artículo que ya tenías en casa, pero que olvidaste porque estaba guardado en algún rincón. O adquieres una herramienta, un accesorio, incluso ropa, simplemente porque en ese momento pensaste que lo necesitabas, sin detenerte a revisar si realmente era así. Este tipo de gasto no siempre es impulsivo. Muchas veces es consecuencia del desorden o de no planificar. Lo que hace que este gasto sea tan dañino es que lo justificamos con rapidez. Creemos que no es un gran problema porque igual lo voy a usar en algún momento. O porque mejor tener dos que quedarme sin ninguno.
Pero en realidad, lo que ocurre es que estás inmovilizando dinero en cosas que no aportan a tu vida de manera inmediata y en muchos casos ni siquiera llegan a usarse. Piensa en cuántos objetos acumulados tienes que nunca han salido de su empaque y que representan billetes que podrían haber estado trabajando para ti en forma de ahorros o inversión. El quinto gasto invisible es más sutil aún. Las tarifas por retraso o intereses por pagos fuera de tiempo. Aquí la raíz del problema no es tanto la falta de dinero, sino la falta de organización. ¿Cuántas veces dejamos pasar una fecha de vencimiento porque estábamos ocupados, porque lo olvidamos, o porque pensamos, mañana lo pago? Y ese mañana se transforma en cargos adicionales que no solo afectan tu bolsillo, sino también tu historial financiero. Es impactante pensar que, en muchos casos, las personas terminan pagando más en intereses y recargos que en la deuda original. Y no hablamos únicamente de tarjetas de crédito. Puede ser un servicio básico, una suscripción, un préstamo personal, o incluso una multa que, por no pagar a tiempo, termina multiplicándose. Estos gastos invisibles son una demostración clara de cómo la desorganización es costosa. No es la falta de recursos, sino la falta de sistemas que te recuerden, que te alerten, que te mantengan disciplinado en el manejo de tus cuentas. El sexto gasto invisible está relacionado con la comida y los pedidos frecuentes fuera de casa. No es un secreto que comer en restaurantes o pedir delivery resulta mucho más caro que cocinar en casa. Pero lo que lo convierte en un gasto invisible es que rara vez hacemos la suma total de lo que esto representa en un mes o en un año. Creemos que son momentos aislados, que pedir comida una noche porque estamos cansados no pasa de ser un detalle. Sin embargo, la repetición de esos detalles es lo que construye una gran fuga financiera. Imagina que pides comida 3 veces por semana, con un promedio de $15 por pedido. Esos son $45 semanales, $180 al mes, más de $2,000 al año. Lo interesante es que, en la mayoría de los casos, no lo haces porque sea una experiencia única o un lujo que realmente disfrutas, sino por conveniencia. Y allí está la trampa. Pagas mucho más por algo que podrías resolver con un poco de planificación. Y además, sacrificas la oportunidad de usar ese dinero en algo que sí te genere satisfacción real a largo plazo. Y aquí llegamos al séptimo gasto invisible, uno de los más peligrosos porque se esconde detrás de la emoción del momento. Las compras por presión social o comparación. Este gasto no surge de una necesidad genuina, sino de la sensación de que debes estar al nivel de los demás. Quizás tus amigos estrenan ropa de marca, cambian de celular, viajan constantemente, y sin darte cuenta caes en la trampa de creer que necesitas hacer lo mismo para no sentirte fuera de lugar. Esa presión silenciosa, a veces sutil, a veces evidente, te lleva a tomar decisiones que comprometen tu dinero sin darte un verdadero beneficio. El problema no es el objeto en sí, ni siquiera el precio. El problema es que no era una compra que tú realmente quisieras o necesitaras. Fue una compra para demostrar, para encajar, para alimentar una imagen. Y cuando se acumulan este tipo de decisiones, tu cuenta de ahorros se vacía mientras la satisfacción que obtienes desaparece casi de inmediato. Porque la verdad es que nunca vas a sentir que alcanzas a los demás si tu motivación es la comparación. Siempre habrá alguien con más, alguien con algo nuevo. Y ese ciclo nunca termina. En este punto, es importante que hagas un alto y observes. ¿Cuántos de estos 7 gastos invisibles están presentes en tu vida hoy? No es necesario que estén todos. Basta con que uno de ellos esté drenando tu dinero silenciosamente para que veas el impacto a largo plazo. Y lo más poderoso es que no necesitas un cambio drástico para empezar a recuperar el control. Basta con abrir los ojos, con asumir la responsabilidad de revisar y con hacer pequeños ajustes que, acumulados en el tiempo, representan una diferencia enorme. Quiero recordarte que este canal está diseñado para ayudarte a ver tu dinero con claridad, para mostrarte lo que muchas veces pasa desapercibido. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones. De esa forma, no solo estarás aprendiendo a proteger tus finanzas, sino que también estarás formando parte de una comunidad que decide construir un futuro más sólido y consciente. Y ahora, reflexionemos en conjunto sobre lo que todo esto significa, porque los gastos invisibles no son solo números, son decisiones que reflejan la manera en que vives tu relación con el dinero. Cuando empiezas a observar estos gastos invisibles con atención, algo cambia en tu manera de ver el dinero. Ya no lo percibes como un recurso que simplemente entra y sale, sino como una herramienta que debe estar alineada con tus verdaderas prioridades. Porque el problema no es gastar, sino gastar sin conciencia. El dinero que se va en estas fugas no solo es una cifra perdida, es tiempo de tu vida invertido en trabajar, que nunca regresa. Piénsalo así. Cada dólar que se escapa en una suscripción olvidada, en una comisión bancaria o en una compra por presión social, representa minutos, horas, incluso días de esfuerzo. El dinero no aparece por arte de magia. Está directamente conectado con tu energía y tu tiempo. Y cuando lo dejas ir en cosas que no suman, en realidad estás regalando trozos de tu vida. Esta perspectiva cambia por completo el peso de cada decisión financiera, porque empiezas a preguntarte, ¿vale la pena entregar horas de mi esfuerzo por esto?
Lo fascinante de los gastos invisibles es que, al identificarlos y corregirlos, no necesitas aumentar tus ingresos para mejorar tu situación financiera. Muchas veces creemos que la única solución a nuestros problemas de dinero es ganar más, conseguir un mejor trabajo, emprender, tener ingresos adicionales. Y sí, todo eso puede ayudar. Pero si no resuelves primero las fugas, de nada servirá cuánto entre, porque todo se escapará igual. El ahorro no comienza con cuánto ganas, comienza con cuánto decides conservar. Y aquí entra en juego una palabra clave: conciencia. Ser consciente no significa vivir con miedo a gastar, ni sentir culpa por cada café o cada cena fuera. Significa elegir de manera intencional. Significa que, cuando gastas, lo haces porque realmente quieres, porque disfrutas, porque te da valor. Y cuando ahorras, también lo haces con propósito, no como una imposición, sino como una decisión de construir un futuro más sólido. Imagina por un momento que corriges solo 3 de estos 7 gastos invisibles. Tal vez cancelas las suscripciones que no usas, eliminas los cargos por comisiones innecesarias y reduces la cantidad de pedidos de comida a domicilio. Esa acción, que no requiere un esfuerzo extremo, podría liberar fácilmente cientos o miles de dólares al año. Y ahora piensa qué pasaría si ese dinero, en lugar de perderse, lo diriges hacia un fondo de emergencia, una inversión o un objetivo personal. El impacto no sería pequeño. Con el tiempo, podría transformar tu vida financiera. Lo más interesante es que estas decisiones no solo fortalecen tu bolsillo, también fortalecen tu carácter. Porque cada vez que eliges conscientemente, te demuestras a ti mismo que tienes control, que no estás a merced de los impulsos, de la presión externa o de la negligencia. Y esa sensación de control es uno de los pilares más importantes para construir tranquilidad financiera. Claro, habrá quien diga que todo esto suena bien, pero que la disciplina es difícil. Y sí, lo es. La disciplina siempre será un reto porque implica ir contra la corriente del placer inmediato y de los hábitos automáticos. Pero aquí es donde entra una idea poderosa. La disciplina no es hacer grandes sacrificios, sino tomar pequeñas decisiones repetidas. Decisiones tan simples como revisar tus estados de cuenta una vez al mes, programar recordatorios de pago, planificar tus comidas con antelación o detenerte 5 segundos antes de hacer una compra para preguntarte, ¿de verdad lo necesito? Esos 5 segundos de pausa pueden ser la diferencia entre seguir alimentando un gasto invisible o empezar a construir un ahorro visible. Y cuando sumas esas pequeñas pausas, esos ajustes, esos cambios de hábitos, ocurre algo transformador. Te das cuenta de que no necesitas vivir en constante tensión con el dinero. Porque el dinero deja de ser un enemigo que se escapa y se convierte en un aliado que responde a tu intención. Quiero que te imagines dentro de un año. Imagina que decidiste tomar acción hoy, que identificaste al menos uno de estos gastos invisibles y lo eliminaste. Imagina que usaste ese dinero para crear un fondo de ahorro que hoy te da seguridad. Imagina que, en lugar de sentir que tu esfuerzo desaparece cada mes, sientes que cada dólar trabaja contigo, no contra ti. Ese es el poder de las decisiones conscientes. Y ese es el camino hacia una libertad financiera que no empieza en el futuro, empieza ahora, en los detalles. Así que hoy tienes dos opciones. Puedes seguir como hasta ahora, ignorando esas fugas que parecen pequeñas pero que con el tiempo se vuelven gigantes. O puedes abrir los ojos, asumir el control y comenzar a redirigir tu dinero hacia lo que realmente importa. La diferencia no la marca la cantidad que ganas, sino la claridad con la que decides administrar lo que ya tienes. Recuerda, tus ahorros no se construyen de la noche a la mañana. Se construyen a través de decisiones acumuladas, de hábitos invisibles que se vuelven visibles cuando miras el impacto que tienen. No necesitas esperar a ganar más, ni esperar a que las condiciones cambien. El momento de empezar es ahora. Y si este mensaje te ha inspirado a mirar tus finanzas de una manera diferente, te invito a que te suscribas al canal. Porque cada semana encontrarás ideas prácticas y reflexiones que te ayudarán a seguir avanzando hacia la libertad financiera que mereces. No dejes que tu balde siga perdiendo agua. Revisa los agujeros, repáralos, y permite que cada gota que entra se quede contigo, para llenar poco a poco el futuro que quieres construir.